Semana 3 del proceso constitucional 2023 y capítulo 3 de este podcast P de Política, en donde estamos comentando todo lo que ocurre en torno a la redacción del nuevo texto constitucional. Mi nombre es Matías Llaneret y tengo la suerte de que me acompañe Rolando Alvear en esta especie de aventura, ¿no? Por tratar de aportar algo a la comprensión y al debate en torno a este proceso. ¿Cómo estáis, Rolando? Muy bien, Matías. Es toda una aventura esto porque estamos buscando influir, o sea, no influir, pero estamos buscando aportar de lo mejor posible para este proceso. Tratar de hacer la mejor contribución posible. ¿Mm? Oye, te propongo que partamos, digamos, introduciendo uno de los debates que se están abriendo en el proceso, que uno lo podía anticipar de manera previa, sobre todo leyendo las 12 bases constitucionales, pero que ya está tomando cierta forma y tiene que ver con la disputa entre el Estado social y democrático de derecho y el principio de subsidiariedad. Am, y esta es una de las discusiones que se está dando precisamente porque Chile Vamos tiene una postura respecto de consagrar derechos sociales en el marco de este Estado social de derecho, em, pero que los privados puedan participar en la entrega de estos y esta, digamos, postura la levantan bajo la consigna de la libertad. En el oficialismo, por otro lado, en cambio, hay algunas voces, insisto, algunas voces, no es una postura oficial del oficialismo, valga la redundancia, em, que sostienen que la idea del Estado social necesariamente es contraria al principio de subsidiariedad, en tanto el rol del Estado es primario y por tanto los privados deberían quedar fuera. Sin embargo, hay una tercera postura, Rolando, que como tú ¿Mm? decías al principio en la reunión de pauta, la levanta Alejandra Kraus, que tiene que ver con un punto intermedio. ¿Cómo se está dirigiendo esta discusión? ¿Cuál es este punto intermedio donde más o menos podrían encontrarse el resto de las posturas? ¿Y cómo puede terminar este debate, Rolando? Te pregunto. Mira, yo creo que como está escrita las bases, como que en realidad la postura sí que va a predominar y que va a tener que salir, es que los privados van a poder formar parte de la provisión de los derechos o de las acciones que hagan cumplir los derechos. Al final, el Estado no puede hacerse cargo de todo y eso es lo que dicen las bases y es lo que queda escrito y todo eso. Entonces la postura intermedia que tú dices es como lo que recoge ese consenso que buscan llegar a que, claro, los derechos son necesarios, tienen que estar incluidos, pero la provisión de estos tiene que ser equilibrada. O sea, no es muy tirado para un lado ni muy tirado para el otro, porque al final, cuando te pones cosas demasiado específicas, como por ejemplo que el derecho a la vivienda dice que el Estado debe garantizar vivienda justa y digna para todos, algo similar a lo que estaba en el proyecto anterior que fue rechazado. Dice al tiro ya se va con el Estado, ¿cachai? Entonces, si tú lo pones muy específico, haces imposible a que los privados entren, lo cual está en contra de las bases, pero también esta misma opinión que tú decías, que fue en la comisión de derechos económicos, sociales y culturales, hablaba, la exponía Teodoro Rivera y la Alejandra Kraus, eh, de que si los ponís demasiado específicos termina siendo coartar libertad y coartar también la forma que los privados participen. Entonces al final tenéis que hacerlo como más general, decir que las personas tienen derecho a acceder a la vivienda, digamos, algo así. Eso es lo que decían ellos, como para no casarse con ninguna opción. Porque aunque la actual constitución no lo dice de forma explícita, al final no podéis eh, como que al final no es como que nadie está obligado a cumplirlo. Entonces eso puede ser un problema. Claro. Pero en el efecto práctico, por ejemplo, para despejar dudas, te pregunto, en el caso de la educación, ¿hacia dónde se está dirigiendo el debate? Y para Ujú. ahuyentar los miedos. ¿Vamos a seguir teniendo la posibilidad de que los niños puedan acceder a colegios privados? ¿Solo van a haber colegios públicos? ¿Qué va a pasar con los subvencionados? Eh, Que a mí, o sea, los privados siempre van a existir. O sea, claro, esa cuestión nunca la van a poder eliminar, aunque se quisiera. Y lo público tienen que existir porque básicamente siempre tiene que existir a lo público como para, como un básico para que las personas puedan acceder a cosas.
el concepto de, incluso como más cristiano de la subsidiariedad que se ha tomado como algo malo, en realidad te dice que donde el Estado es suficiente, pueden actuar los privados, pero el tema es que lo público siempre tiene que captar la atención del Estado mismo, entonces tienen que existir y eso también entra a los subvencionados, que yo no sé si van a seguir siendo igual que ahora, la verdad. No, no sé, pero probablemente la misma presión de las personas va a ser de que eso no se puede tocar más. Como que van Claro. a seguir existiendo, pero difícil que vayan a seguir siendo como son ahora. Interesante lo del Estado Social y Democrático de Derecho, porque además una postura que em, la centro derecha se está camiseteando con eso. Cuestión que puede ser Ujú, al menos compleja en la interna del sector. Y a propósito de eso, me acaba de llegar hace literalmente minuto y medio una entrevista que da Diego Chalper en la radio Bio Bio y que habla de esto. Entonces, te voy a leer dos párrafos interesante. que me resultan interesantes. Dice Diego Chalper, diputado y secretario general de RN, subraya la importancia del Estado social y democrático de derecho en el actual debate constitucional, un tema que le apasiona y que ha estudiado. Y él dice, nuestra generación tiene la responsabilidad de encontrar equilibrios y complementos en donde antiguas generaciones han encontrado conflicto y confrontación. Y agrega, soy un derechista solidario. Ujú. Am, y después dice, ni el Estado ni los privados por sí solos, que esto es lo que decías tú, son capaces de garantizar esas condiciones sociales, ¿cierto? Las del Estado Social y Democrático de Derecho. Por lo tanto, hay que entenderlo siempre en un plano de cooperación, de colaboración público-privada. Entonces yo creo, dice él, que logramos una muy buena redacción porque es básicamente un Estado social a la europea y no un Estado social a la bolivariana. Em, y la cuña, que es el titular de la entrevista, dice, la libertad no puede ser un privilegio para los que la pueden pagar. Eso está muy, muy parecido a la última opción, po. Claro. Que para tener libertad tienes que tener ciertas cosas, cosas bases mínimas. Si no, no se puede ser libre, ¿no? Pues eso es lo que trato de decirte. Y tiene mucho que ver con esta tercera postura. Sí, él es uno de los que se ha camiseteado con eso y bueno, algunos se le han tirado encima, pero ya están las 12 bases, digamos. No hay mucho que se pueda hacer si es que se quisiese eliminar dicha. Y es claramente como formó parte de esa comisión, tiene que venir de él Sí, o él tiene que influir en eso. de hecho creo que en la entrevista le preguntan si fue él quien redactó ese punto y él dice que él aportó al debate, pero que no fue él solo. Bueno, probablemente estuvo metido ahí, liderando. Claro. Oye, en el proceso han pasado muchas cosas, menos de las que quisiéramos, pero han pasado cosas. Y el pasado lunes, hace una semana, de hecho, desde que se va a estrenar este capítulo número 3, Rosana Costa, presidenta del Banco Central, expuso en una sesión plenaria de la comisión experta y destacó 6 puntos claves a considerar en la redacción del nuevo texto constitucional respecto del órgano que ella preside, el Banco Central. Em, 3 puntos que ya están constitucionalizados y que ella pretende, digamos, dejar ahí, o eso es lo que al menos pretende, y otros 3 que le gustaría elevar a rango constitucional y que hoy día están regulados en las leyes orgánicas constitucionales. Los 3 que ya están son, uno, el reconocimiento expreso de autonomía de su carácter técnico y el patrimonio propio del Banco Central. Dos, que la ley va a regular su organización, funciones, atribuciones, sistemas de control e instancias de coordinación con el gobierno. Y el tercero, que ya existe, son las limitaciones aplicables a sus actuaciones, ¿cierto? Los resguardos del Banco Central. Pero hay otros 3 puntos, Rolando, que ella quiere, como decía, sumar o elevar al rango constitucional para que la autonomía del Banco Central, dice ella, sea más efectiva. Y estos 3 puntos son: uno, tener un mandato claro, preciso y acotado y que sea coherente con los instrumentos que dispone el banco. El actual mandato, que es velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, cumple con estos criterios. Este punto, en el fondo, busca evitar que se desvirtúe el mandato central del control inflacionario y la estabilidad financiera. El quinto punto que ella quiere elevar a rango constitucional es elevar, digamos, los elementos centrales de su órgano de gobernanza, sus mecanismos de designación y remoción, y aislarlo de mecanismos como la acusación constitucional, em, sacarlo, digamos, de alguna especie de riesgo político. Y el sexto punto tiene que ver con elevar los mecanismos de rendición de cuentas y sistemas especiales de control. Insisto, todos estos puntos ya están regulados, pero los 3 últimos, Ujú. que son los que acabo de leer, están en una ley orgánica constitucional.
Rolando, te pregunto, ¿es correcta esta petición de Costa? Digamos, ¿tiene sentido? ¿Es exagerado constitucionalizarlo todo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué nos puedes decir? O sea, la regulación del Banco Central y la Constitución es muy deficiente, si te pones a pensar, para lo que ella pide. Entonces, al final lo que ella quiere es dejar lo más fijo posible. Entonces, si está dentro de la Constitución, quizás es más difícil modificarlo cuando la mayoría de turno lo deciden así. Claro. Entonces, al final, puede que sea un poco excesivo todos estos puntos, puede ser, pero en cierta forma, a grandes rasgos, podría estar, la verdad, no lo veo tan malo, porque puedes poner que está obligado a mecanismos de rendición de cuentas y todo eso, punto, pero lo específico va a estar fijado en la ley. Porque, claro, si porque volvemos a lo mismo de antes, si ponís demasiado específico al final, es muy difícil regular cosas que vayan apareciendo como modernizaciones al banco, porque al final está tan específico en la Constitución que no se puede modificar. Sí, mira, yo consulté esto a alguien que se maneja en la materia del derecho, y me decía justamente como tú, que o sea, es probable y sería justo decir que la regulación del Banco Central en la Constitución es débil respecto de otros órganos. Y él me nombraba, por ejemplo, el CERVEL y el TRICEL también, que en sus artículos 94 y 95 se regula la composición, la elección de cada consejero, su remoción. Así que, por tanto, los puntos que exponía la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, no debiesen ser motivo de conflicto. Ujú, Y que lo mismo pasa con la Contraloría. Por ejemplo, en el artículo 98 se señala la elección del Contralor, su función. Sin embargo, no dice nada respecto a la fiscalización ni su remoción del cargo. El Ministerio Público pasa algo muy similar. Entonces, claro, ¿por qué el Banco Central, digamos, era uno de estos órganos que estaba restado de la constitucionalización, perdón, de las materias que la regulaban? ¿Por qué solo el Banco Central? Y si vamos a mantener el rango constitucional de las materias que se regulan a la Contraloría, el CERVEL, el TRICEL, a la Fiscalía, entonces tiene todo el sentido sumar al Banco Central. O ujú. me estoy equivocando, digamos. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, pues y sobre todo que es un organismo que tiene tanto consenso, aunque sea difícil de creer, es el que más tiene consenso que esta cuestión tiene que estar regulado, como para darle toda la autonomía, porque ha funcionado bien. O sea, ellos están de acuerdo con que ha funcionado bien, que cumple su labor y que sea autónomo, es una de las ventajas que tiene con respecto a otros bancos centrales, como el de Argentina, que el Claro. gobierno de turno va, nombra al presidente y actúa según lo que le dice el presidente. A cambio, acá están en gran medida como desfasados con los procesos electorales y, y eso es muy bueno para esa autonomía y yo también creo que tiene razón, aunque quizás no tan específico. Ya. Sí, yo no me acuerdo cómo estaba específicamente tratado el Banco Central en el texto, en el borrador de la Convención Constitucional del proceso anterior, pero sí Pero recuerdo que había una mención que le reconocían cierta autonomía, pero que tenía que estar alineada con el gobierno. con el gobierno. Sí, algo Estaba así era. textual en un artículo de ese capítulo. Ahora, yo no sé si ahí, como en el caso de Argentina, el presidente o presidenta del órgano lo nombraba quien estuviera al mando del gobierno. No, no lo tenía claro. No No, no sé, no, sé. no sé cómo estaba, No, pero la verdad, mejor para no fake newsar, claro, para no caer ponernos, pongámonos así, ¿no? en la desinformación, claro. Pero Sí. sí, me acuerdo que se mencionaba esto de que tenían que estar alineados con las políticas del gobierno. Em, pero en fin, los bandos dentro de la comisión experta y cada vez más además en torno a la elección de los consejeros están tomando sus posturas, teniendo sus roces internos. Y particularmente en el oficialismo está ocurriendo algo importante, un intento importante por buscar la unidad dentro de sus rostros. ¿Qué está pasando, Rolando? ¿Qué nos puedes contar? O sea, hay un grupo de figuras oficialistas que son personas de destacada trayectoria en ello. Está Viera Gallo, Nicolás Izaguirre, entre otros. Están buscando que esa unidad entre la DC y el PC, y lo llaman programa constitucional, es que más bien entregar insumos para que los mismos convencionales de las personas que son del oficialismo, incluyendo la DC, eh,
sepan como, en cierta forma, alinear como posiciones sobre ciertos puntos. Claro, Eso más bien. Entonces, al final, o sea, el socialismo democrático sin el PS, no recuerdo, se llaman Todos por Chile la lista. todo por Chile. Todo por, bueno, ellos decidieron romper en cierta forma una lista unitaria, que a mi parecer habría sido, puede ser lo mejor para ellos, para sus resultados, pero también lo más difícil de lograr, como en lo matemático, en lo electoral. Eh, Al final, yo creo que puede que sirva un poco para alinear criterios sobre ciertas cosas, pero eso siempre va a ir dependiendo de cómo le yendo el gobierno, porque el alinearse con posturas unitarias cuando el gobierno Claro. puede estar yéndole mal en un futuro, porque no sabemos en realidad cómo va a pasar, puede ser de que el PPD, la DCIPR busquen proponer su vía libre por el centro y negocien con quien sea. Mm. Entonces, no necesariamente va a ser problemático eso, pero no va a ayudar mucho a a la unidad del oficialismo que buscan en la convención. Y siempre que Boric se mantenga alejado de esto y presidente de la discusión de del Consejo, va a ser mejor para esa unión, yo creo, la verdad. Porque cuando el gobierno se mete, empiezan a mantenerse comentarios que empiezan a dejar de embarrar y al final terminan como por enojarse porque no dejan defender las posturas que siempre han defendido. Sí, es un poco lo que pasó en el proceso anterior. Em, Y tú dices, bueno, es posible que ocurra a la derecha porque eh, eso uno podría pensar de que el mundo progresista unido podría dejar de vivir a la derecha. No, no lo veo así, la verdad, porque Eh, bueno, eso igual va a depender de los resultados que se obtenga, porque claro. si es como todo el mundo cree que puede cambiar con el tiempo, eso sí, ¿eh? Todo el mundo cree que a la derecha le puede disputar al menos la mitad o más de, como la mitad al menos de de los convencionales electos, no sé, se llaman convencionales. Consejero, si no me equivoco. Bueno, la mitad de los consejeros electos, al final, va a lo mismo en realidad si es que están separados o no, porque para muchas de esas cosas, si necesitas tres quintos para aprobarlo, el oficialismo no va a tener tres quintos, a mí me parece. Eh, entonces va a necesitar negociar con alguien y si Chile vamos, mantiene con su pacto Chile seguro esa posición de ir a sacar una cuestión que se vean representadas sus ideas, van a tener que ir a negociar con los más moderados, que son los del Todo por Chile, de la DC, Claro. PPD, PR. Y Bueno, y más de algún frente amplio probablemente también se sumará a esa no, discusión. claramente, sí. Entonces, ¿los va a debilitar? No lo creo, porque si quieren sacar algo que sea aprobado, o al menos que haya un consenso de que es lo mejor que se puede lograr, mejor que el proceso anterior, al final tienen que llegar a acuerdo y no vetar a nadie. Pero Entonces, si lo- ¿podría eso aislar a republicanos? Si es que tú me decís, bueno, Chile Vamos va a tener que salir a conversar con todo por Chile, ¿no queda republicanos medio fuera de la conversación? es que mira, yo no creo que les vaya a ir mal en en la elección, en cierta forma, yo creo que van a tener un resultado mejor del que esperaban. No te voy a decir números porque no tengo evidencia para decirlo, pero pueden ser una fuerza que van a tener que entrar a convencer y que lo puede dejar aislado, siempre lo pueden dejar aislado. El punto es que es lo que hablábamos un par de capítulos. Si tú te negaste a este proceso, pero dices que aún así vas a competir en todos los espacios posibles, eh, tienes que demostrar que estás defendiendo cosas y que se logran cosas. Claro. ¿Me entiendes? Porque si estáis ahí y no lográis nada, en realidad va a llegar el momento en que tu electorado va a decir como, "Pues ya, y qué defendieron y qué está ahí, qué discutieron si al final se mantuvieron como reaccionando nomás a los demás, al final no aportaron en nada a esto y vamos a quedar fuera solamente porque ustedes no hicieron un buen trabajo. Eso puede pasar para los más extremos de izquierda y los más extremos de derecha. Entonces, no pueden quedar fuera, no pueden quedar fuera nomás de la discusión. Y siempre van a haber algunos que van a buscar que esto falle y van a ser los más extremos, pero es tarea de todos los demás y es que esas posturas no
se vea, no tengan tanta resonancia, o sea, básicamente haciendo que la convención funcione bien. Claro. Eso creo yo al final que no pueden darse el lujo de que su posición quede fuera. Simplemente no podéis justificar eso ante tu electorado. Pero te lo pongo en un sentido más práctico. Chile Vamos, o Chile Seguro, una Mm. coalición de centro-derecha que ya está abrazando el Estado social, em, va a salir, como decías tú, probablemente a conversar con Todo por Chile, incluso con probablemente parte del Frente Amplio, porque va a ser necesario. Por tanto, ya uno podría, digamos, más o menos decir que Chile Vamos está siendo más flexible hacia y para con la centroizquierda. La pregunta es, porque tú decís, bueno, el republicano se tiene que sumar, po. O sea, no puede bajarse y tratar de boicotear el proceso desde dentro como... eh, pero ¿qué pasa si a republicanos el Estado social y democrático y cómo se está llevando el debate le parece demasiado progresista? Yo creo que no es solo que haya un problema de intención de republicanos de querer sumarse o no al debate, yo creo que en muchos casos va a chocar con principios muy profundos que ellos defienden y, y van a quedar fuera en ese sentido, no en el sentido de que no quieran participar, en el sentido de que ellos van a sentir es que no puedo participar, porque esto es demasiado para mí. Que parte de la discusión que incluso pasa en el Congreso es que si tú llegas y buscas lo testimonial y proponer cosas solamente para poner el punto y que quede claro que nosotros nos opusimos, como generalmente buscan ellos, al final muy pocas propuestas de ellos terminan viendo la luz y al final no hay leyes o no hay artículos de la Constitución en este caso que tengan la firma de ellos porque al final no buscan mayoría, no son mayoría y en este proceso tampoco lo van a hacer. Claro, Entonces, ellos podrían participar, por ejemplo, moderando este Estado social y democrático de derecho, claro, buscando más participando espacios de para la, los privados en el fondo. Esa sea, podría ser una arista. exacto, 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 que quede más explícito. Y Claro. así ellos pueden decir, nosotros buscamos esto y ganamos a las ideas que trataban de dejar fuera a los privados. Punto. Entonces al final da lo mismo si hayan sido ellos protagonistas o no, pero al menos es algo que ellos defienden que quedó adentro. Sí. Entonces, y que claro, como son más extremos, es difícil de entender para su electorado, para los mismos políticos de ellos, del tema de la conversación, el diálogo para sacar puntos medios, sino de ser firme y sacar lo que ellos proponen porque esas son sus convicciones. Eso más bien juegan Mm, ellos. Pero sí, el punto es que en este caso, que es una constitución, no pueden simplemente poner punto y quedar fuera. No, porque es bastante poco serio el después decir, pucha, propusimos esto, pero nos dejaron fuera. Nosotros siempre sabíamos que no iban a dejar fuera. Como ni siquiera lo intentan. claro. No, no Sí, puede ser. No, yo creo que es difícil de explicar después a su gente. sí, estoy de acuerdo. Bueno, además en este análisis hay algo que no estamos considerando, que es una variable bastante incógnita, pero también, digamos, cuál va a ser el rol del partido de la gente. ¿A qué van a jugar? Ah, Yo creo que también. eso es una incógnita, porque además no sabemos cómo, o sea, yo creo que si hay a un conglomerado o partido en este caso, que nadie sabe cómo le va a ir, es al partido de la gente. Yo creo que el que más dudas genera entre los analistas y las encuestas. Y yo creo que las posturas de ellos son, o sea, no son parecidas al Partido Republicano, pero la actitud es la misma. Claro. A mí no sé, esa idea de que la gente, como somos nosotros, somos nosotros la gente y la gente dice que no le gusta, porque nosotros estamos en contra, la gente está en contra. Entonces, al final, lamentablemente, si ellos dicen ser de centro, tienen que entrar y discutir de lado a lado con todos los demás si es que sacan representación, porque hasta ahora nadie es seguro de que tiene seguro ningún escaño, de nada. Entonces, si entran y con representación, sea como sea que les vayan, van a tener que sentarse porque esa misma postura del Partido Republicano les va a pegar, po, de que la gente dijo que no estaba y los poderosos siempre nos dejaron afuera. Puede que sirva como para justificar que ellos hayan quedado afuera, pero si se les invita a la conversación y a armar consenso entre todos y ellos y aún así se niegan, al final van a terminar igual perdiendo que el Partido Republicano, creo yo. Sí, bueno, por el momento no sabemos qué sector, qué conglomerado va a tener cuántos escaños, entonces está complejo, sobre todo porque hay una desafección en torno al proceso. Las encuestas no son muy alentadoras en términos de adhesión a lo que se está Ujú. trabajando. Y una
estuve leyendo, digamos, hace un par de días, una columna de Juan Pablo Luna que podría tratar de dar ciertas indicaciones en torno a este fenómeno de la desafección, que se llama Alucinando con el oasis perdido. Para quien le interese, está disponible en terceradosis.cl. Y la tesis de Juan Pablo Luna es que Chile tiene la imposibilidad de institucionalizar los cambios y transformaciones sociales a tiempo, em, pero que digamos que al mismo tiempo, valga la redundancia, en estos procesos de cambio además se logra incorporar a los sectores populares sin remover necesariamente, dice él, a los poderosos de siempre, entre comillas. Entonces, yo en esta tesis al menos reconozco cuatro elementos que me parecen clave. Lo primero es que Chile necesita cambios y procesos de transformación social. Luna parte de esa premisa. Algunos probablemente más alineados con una derecha quizá conservadora podrían no estar de acuerdo y es discutible, pero esa es una de las premisas de Luna. Lo segundo, y que ya acá empieza lo que es más controversial, es que el sistema político chileno y la clase política chilena siempre va un paso atrás de las necesidades de cambio de las personas. Em, y a eso se suma el tercer punto, que es que aunque logremos institucionalizar estos procesos y cambios necesarios, traducirlos en una acción por parte de algún órgano estatal, qué sé yo, em, no estamos sumando a los sectores populares a este proceso. Em, y ya la cuarta derivada es que cuando los procesos los impulsan los sectores populares, no los estamos institucionalizando de manera debida. Y acá puede pasar por tres motivos, creo yo. Primero, porque em, quienes representan al sistema político no lo están queriendo hacer. Dos, porque los sectores populares no son capaces de hacerlo, que eso puede tener que ver con lo que ocurrió en la Convención Constitucional. Es decir, tenemos a todo el pueblo representado, pero hay una incapacidad de conducir políticamente eso. Em, y ya lo tercero es cuando los sectores populares derechamente no quieren institucionalizar políticamente sus procesos de cambio. Y acá yo lo relaciono un poco con las manifestaciones del 18 de octubre, ¿no? Cuando teníamos el sistema político tratando de hacer una lectura respecto a lo que estaba pasando, que a todos nos tenía perplejos, digamos, eh, pero no tenían con quién conversar, con quién negociar, con quién llegar a acuerdo, porque el movimiento del 18 de octubre, digamos, era orgánico, digamos, pero no tenía una estructura, no tenía voceros, no tenía un petitorio claro. No, no es lo mismo el no más tag que el no más AFP, ¿cachai? No, no es lo mismo aborto libre, seguro y gratuito que educación gratuita, ¿cachai? No, eran mundos muy distintos, muy diversos, y esa falta de estructura, falta de liderazgo, falta de vocería, probablemente ha sido un poco inconducible una negociación o conversación política. Entonces, si uno baja estas claves que entrega Juan Pablo Luna al proceso que estamos viviendo en este 2023, uno podría decir que hay dos variables muy claras. Inclusión social por un carril y por otro institucionalización política, pongámosle así. Entonces, uno podría decir que en la comisión experta hay institucionalización política. De hecho, son expertos designados, están representados según las composiciones del Congreso. Eso es institucionalización política, pero no tendríamos inclusión social, que es lo que Luna apunta como uno de los factores, uno de los problemas que tiene Chile. Y uno podría preguntarse, y esta es la pregunta que a mí me parece relevante, si acaso el Consejo Constitucional representa o podría representar la inclusión social, en tanto sería el órgano del proceso con una representación más directa de la ciudadanía, em, y jugar un equilibrio con la comisión de expertos entre estas dos variables, institucionalización política e inclusión social. A mi parecer, y acá voy a opinar, em, yo creo que sí el Consejo Constitucional puede llevar la clave o cargar a la mochila la inclusión social, pero el éxito del proceso va a ser más probable si es que el Consejo Constitucional con su carga de representación tiene una relación no friccionada con la comisión experta. Porque si el Consejo Constitucional llega a querer derrumbar el anteproyecto de la comisión experta, o por otro lado, la comisión experta trata de ponerle el pie a cualquier debate del Consejo Constitucional, entonces esto va a ser muy complejo, ¿cachai? Mi opinión es que si logramos, si logran, digamos, que la relación entre ambos órganos sea fluida y que con todas las diferencias y debates que puedan tener, em, son complementarias ambos órganos y sus funciones respectivas, entonces
puede ser que este proceso tenga éxito. De lo contrario, si uno se empiezan a pisotear a otro y si uno empieza a decir que no, que el otro no tiene la facultad para decir esto o que ellos no pueden limitarme a mí en lo que quiero debatir, entonces, el éxito del proceso se ve complejo. Esto, insisto, es mi opinión en las claves que nos entrega Luna. ¿Qué te parece a ti esto que dice Juan Pablo? Y si es correcto lo que yo acabo de decir, o está ahí, o opináis distinto, Rolando. Es que no sé si puedo decir si es correcto o no. Yo creo que tenéis toda la razón, la verdad. La interpretación, yo estoy de acuerdo con la interpretación. No sé cómo que es algo que uno pueda decir si está correcto o no. Porque esta también es una columna de Luna, no es un estudio Claro, académico, también es la opinión de él. Pero tiendo a coincidir de cierta forma, pero para no repetir algo parecido a lo que tú dijiste, porque estoy de acuerdo, el tema aquí es que se tengan que tomar en serio el trabajo, la verdad. Tomar en serio que esto tienen poco tiempo, que tienen que responder de forma civilizada, madura y, como tú dices, una no ponerle el freno, los expertos no ponerle el freno a la otra y los otros no, el consejo no intentar derrumbar todo y hacer caso omiso a los acuerdos, a las cosas, a los temas constituyentes, porque esos van a llevar a que hayan estos comités de árbitros, claro. no sé, El comité Comité de Técnico de Admisibilidad. y cuando se llega a ese punto, a discutir la constitucionalidad de ciertas cosas, de ciertas votaciones, de cierta introducción de artículos, ya se está diciendo de que se están peleando y eso hace que lo poco que importa a las personas sobre este proceso sea aún menos. Claro. Porque ya dice, se están peleando, no vamos a alcanzar nada, es mejor sigamos como estamos ahora y pelear de forma en la calle, no sé, o por otros medios para lograr lo que buscamos. Sí, no, y se puede Por- aparecer además el fantasma de la convención anterior. Sí, porque eso es lo que tienen que evitar, ¿no? Porque si ya se reprobó mayoritariamente por las formas en cómo ellos Mm, actuaban, al final no tiene sentido el, el, el- el no hacer nada para que eso sea distinto. estoy Simplemente eso, absolutamente de podría decir. acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Oye, ¿te parece quedar aquí por este capítulo en honor al tiempo? Así que nos despedimos. Sí, pues nos despedimos, nos vemos en un próximo capítulo, se vienen sorpresas, Sorpresitas, cositas, como dicen así, los lolos. los lolos, elfos. Así que, Ya. bueno, eso, muchas gracias por escucharnos y nos estamos escuchando en un próximo capítulo. Cosas interesantes se vienen por ahí. Así que eso, chao, chao. Chao.